Hola, buenos días. Mi nombre es Marielis Rodríguez y mi compañera es Grecia Fernández. Nosotros le vamos a presentar un corto video acerca de la vida de Sócrates. Bueno, no toda la vida de Sócrates. Puntualmente vamos a hablar sobre el apego de Sócrates a la legalidad o la obediencia al derecho. Esto representa una asignación de la materia Filosofía del Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la ULA. Y bueno, con ustedes, Grecia. Sócrates vivió 329 años antes de Cristo. Fue uno de los grandes protagonistas de la filosofía y uno de los grandes autores de la literatura antigua. Su padre fue escultor y su madre una partera, de allí la palabra mayéutica, que en griego significa obstetricia. Pero para Sócrates esto no fue así, sino él lo tomó fue como un arte de parir ideas. Él también se reunía en las plazas a discutir ideas con jóvenes para dar a conocer cuál era su conocimiento verdadero. Cuando él le hacían una pregunta, él respondía con otra. Y de allí proviene la palabra de solo sé que no sé nada. Para Sócrates, las leyes debían de ser obedecidas, pues no solamente porque un Estado lo estableciera, sino porque eran exclusivamente valiosas. De las ideas de Sócrates trataré de analizar los argumentos en relación a la obediencia del derecho, donde Sócrates sostenía que no se podía dejar de obedecer las leyes solamente porque una persona estuviera en desacuerdo con el Estado o que las leyes fueran injustas. Sócrates refiere su compromiso a un pacto tácito fijado por el Estado, en el cual aceptaba sus leyes en su totalidad. Y de acuerdo a la apología de Sócrates se establece que las leyes se refieren a ser justas y que aquellas personas entendían a la desobediencia como las leyes injustas. En base a su influencia en el pensamiento humano, Sócrates marcó un antes y un después, ya que, como recordarán, en unidades anteriores de la materia estudiamos el periodo presocrático. Siguiendo con la idea que plantea mi compañera Grecia, podemos puntualizar en varios aspectos sobre Sócrates. Él enmarcó su pensamiento dentro de la legalidad del momento. Consideró Sócrates que la legalidad era fundamentalmente ética, puesto que para el momento los griegos no tenían esa distinción sabia que sí hicieron los romanos entre lo que era legalidad y eticidad, o vale decir, entre lo que era la moral y el derecho. En efecto, como era común en esa época, no se podía distinguir o no lograban distinguir lo que era la legalidad de la justicia. Como también ya Grecia les comentó, había que obedecer las leyes de un Estado, sea cual fuera su opinión sobre estas, puesto que las leyes de un Estado siempre eran justas. Para Sócrates era importante salvaguardar la bondad de su alma. El alma en esa época también era vista como algo distinto a lo que hoy conocemos como alma. El alma era relacionada a la conciencia y a la razón. Todo esto visto como un valor del cual el ser humano jamás podía desprenderse. Para Sócrates, la justicia era tan importante que él decía, era preferible sufrir una injusticia que cometerla, puesto que sufrir una injusticia no nos hacía injusto, pero cometerla sí. En relación a lo que se comentó antes sobre la mayéutica, Sócrates tuvo una gran virtud que fue lo de la oralidad, y él en esas plazas que mencionábamos antes, se acercaban sabios y se acercaban jóvenes con los cuales Sócrates conversaba y los hacía cambiar un poco de idea o los hacía reflexionar acerca de lo que ellos creían conocer. En ese sentido, fue impuesta sobre Sócrates una condena a muerte, ya que le imputaron los cargos de corrupción de jóvenes y de hacerlos creer en otros dioses. A raíz de esta sentencia, se debía cumplir a través de un veneno.
Y Sócrates, apegado a la justicia y a la legalidad, él prefirió tomar ese veneno y morir antes de mentirle a todas las personas. Él prefirió esto porque lo veía como un acto injusto el mentir. De hecho, se cuenta que unos de sus amigos incluso dijeron que habían dejado hasta la celda abierta para que él se escapara, pero él no quiso hacerlo y sus amigos plantearon la huida, pero él nunca quiso hacerla. Quiere decir que él prefirió morir antes de cometer esa injusticia. De hecho, hay una frase que también, revisando varias de las literaturas que conseguimos, decía que era preferible morir bajo la justicia que vivir violando la ley.